Durán Cóndor, Presente, profesor. León Siu, Mamani Capia, Mauricio Villalba, Mendoza Chilón, Presente, profesor. Morán Chamorro, Presente, profesor. Pareja Farfán, Presente, profesor. Oma Paucar, Ramírez, Romero Morales, Presente, profesor. Santa María Peña, Santa María presente. Torres Mego, Vargas Campos, Vargas Deza, Presente, profesor Vargas. Mentosía Alejandro, Entonces, presente, profesor. Villacorta Landeo, Presente, profesor. Presente. Condor Ramos, León Siu, Mamani Capia, Mauricio Villalba, Presente. Oma Paucar, Torres Mego, Vargas Campos. ¿A alguien que no le haya llamado? Profesor, aquí. ¿Quién aquí, señor? Disculpe, profe, estaba mal mi conexión. Poma, presente. ¿Alguien más, señores? Muy bien, el día de hoy vamos a ver vistas auxiliares. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, vistas auxiliares. ¿Qué es una vista auxiliar? Una vista auxiliar podríamos definirla como la vista que se ha obtenido sobre un plano de proyección que es distinto a los planos de proyección principales que ya ustedes conocen. ¿Con qué finalidad se proyecta el dibujo sobre un plano de proyección distinto a los planos de proyección principales? Con la finalidad de mostrar las verdaderas dimensiones de ese plano, que en este caso es inclinado. De otra manera se puede explicar que se utiliza vista auxiliar, que es una vista distinta a las vistas principales que ustedes ya conocen, cuando en el objeto se encuentra o se ubica un plano que está inclinado respecto a las vistas principales de las proyecciones, como en este caso.
Acá tenemos un objeto que estoy señalando con el cursor, a donde tenemos un plano inclinado, que vendría a ser este, que tiene 60 milímetros de largo y 48 milímetros de ancho. Este plano, estando inclinado de esa manera, no es paralelo a la vista frontal. De perfil es paralelo a la vista lateral derecha y a la vista lateral izquierda. No es paralelo respecto a la vista superior, ni tampoco es paralelo a la vista posterior ni a la vista inferior. Por consiguiente, si se tiene un objeto que tiene un plano inclinado, que no es paralelo a los planos ortogonales, entonces en ese caso se debe de aplicar la teoría de vistas auxiliares. La teoría de vistas auxiliares. Por consiguiente, cuando nosotros hacemos la proyección de esta parte del objeto, de acuerdo a las proyecciones ortogonales multivistas, podríamos decir de que al momento de proyectar la vista frontal, entonces vamos a tener este dibujo, a donde en la vista frontal es evidente, es claro, que esta superficie no lo vamos a ver en su verdadero tamaño. Precisamente cuando lo observamos de la vista frontal, esta superficie se muestra deformada. Precisamente por eso es de que al momento de proyectar, solamente se proyecta lo que se puede ver normalmente y lo que está deformado, que está en la parte superior, no se proyecta. Ahora, por la vista lateral derecha, cuando se hace la proyección, ahí sí se puede ver todos los objetos en su verdadero tamaño. Precisamente por eso es que hemos representado de esta manera la vista lateral derecha. Cuando se proyecta este objeto desde la vista superior, toda esta parte de acá obviamente se ve en su verdadera magnitud. Precisamente por eso es que se dibuja en la vista superior toda esa parte del objeto que se ve normalmente. Pero esta parte, de la parte superior que se observa, se ve deformada. Por consiguiente, en la vista superior no se incluye. Muy bien, esta es una explicación preliminar de las vistas auxiliares. Teniendo en cuenta que en la teoría de vistas auxiliares siempre la vas a aplicar cuando en el objeto tú encuentres una superficie que esté inclinada respecto al sistema de coordenadas rectangulares o respecto a las vistas ortogonales de las multivistas. Acá tenemos un ejemplo bastante elocuente para poder observar lo siguiente. Acá tenemos este objeto, a donde el largo del objeto es este tamaño o esta dimensión, largo, ancho y altura. Se le ha ubicado este objeto y se le saca las proyecciones del objeto, las 6 proyecciones. De acuerdo a lo que ya nosotros conocemos, proyecciones pues que ya hemos estudiado, ¿no es cierto? Que ustedes ya deben de conocerlo bien. O sea, proyección multivista, ¿no? Ya saben que las proyecciones multivistas son proyecciones paralelas, ortogonales, y sale multivista porque el objeto es paralelo al plano de proyección. Por eso acá tenemos proyecciones multivistas. Cuando observamos al objeto por este lado, aplicando las proyecciones multivistas en el tercer cuadrante, entonces tenemos
que sobre este plano de proyección se proyecta la vista frontal. Sobre este plano de proyección se proyecta la vista lateral derecha. Sobre este plano de proyección se proyecta la vista lateral izquierda. Sobre este plano de proyección se proyecta la vista posterior. Sobre este plano de proyección se proyecta la vista superior. Y sobre este plano de proyección se proyecta la vista inferior. Ahí están las 6 proyecciones de este objeto. Las 6 proyecciones ortogonales multivistas. Después de abrir, y ustedes ya saben cómo se abre esta caja de cristal para que se conviertan en multivistas, ya tenemos acá precisamente la vista frontal, la vista lateral derecha y la vista superior, que son las vistas que ya hemos dicho más importantes de las multivistas. Muy bien, como ustedes pueden ver, cuando se hace la proyección del objeto, todo está en su verdadero tamaño, ¿sí? Las mismas dimensiones que tiene el objeto, también tiene las mismas dimensiones la vista frontal. Ahí está. En esta parte de acá se encuentra una superficie inclinada, que en la vista frontal sería, que está representada con esta línea. Por la vista lateral derecha solamente se ve en su verdadero tamaño esta parte del objeto. Esta parte del objeto, o sea, la parte inferior del objeto. Y esta parte del objeto se ve en la vista lateral derecha deformada. Por eso acá se le representa como un plano inclinado deformado, o sea, no se nota, no se puede ver el tamaño real de este plano inclinado. Ahora, por la vista superior, cuando lo hemos proyectado, toda esta parte de acá se ve en su verdadero tamaño, o sea, todo esto, en su verdadero tamaño. Pero esta parte que corresponde al plano inclinado, que está representado por este rectángulo, no se ve en su verdadero tamaño. Está deformado, que vendría a ser este sector. Entonces, a este objeto tendríamos que aplicarle la teoría de vistas auxiliares para poder ver este plano inclinado en su verdadero tamaño. ¿Ya? Por eso dice, ¿eh? No siempre los planos que forman una pieza son paralelos a los planos de proyección. Claro. Todos estos planos son paralelos a los planos ortogonales de proyección. El único plano que no es paralelo a los planos principales de proyección es este plano, que está inclinado. Por eso dice, cuando existen elementos inclinados a los planos principales de proyección, estos, o sea, este plano inclinado, se proyecta con deformación. Por consiguiente, es necesario aplicar la teoría de vistas auxiliares. Entonces dice, se utilizan vistas auxiliares. Acá de nuevo tenemos el mismo efecto, o el mismo plano, con las 6 multivistas. De tal manera de que cuando hemos abierto la caja de cristal, acá están las 6 multivistas, frontal, lateral derecha, superior, inferior, lateral izquierda y posterior. Y precisamente ahí, en cada una de las vistas, no se ve este plano en su verdadero tamaño. Ni en la vista frontal, ni en la vista lateral derecha, ni en la vista superior, ni en las demás vistas. Por consiguiente, es necesario aplicar la teoría de vistas auxiliares.
Muy bien. ¿En qué consiste aplicar la teoría de vistas auxiliares para ver en su verdadero tamaño a las superficies del objeto que están inclinadas? Para poder aplicar la teoría de vistas auxiliares, el proceso es muy simple, muy simple. ¿Por qué acá este objeto? ¿Por qué acá este objeto se ve en su verdadero tamaño? Esa es la pregunta primero que haríamos, ¿no? ¿Por qué la vista frontal se ve en su verdadero tamaño del objeto? O sea, en la vista frontal se ve el objeto en su verdadero tamaño. El mismo largo tiene en la vista frontal que el objeto. La misma altura. Este lado de acá es igual al lado del objeto. ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos visto en proyecciones. Por eso yo les decía, ustedes van a entender claramente bien qué cosas son vistas auxiliares cuando hayan entendido bien proyecciones. Y yo pienso que hasta ahora ya ustedes han entendido muy bien la teoría de proyecciones. Por consiguiente, ahora te explico en qué consiste la teoría de vistas auxiliares y lo vas a entender claramente bien y no vas a tener mayores problemas. Por eso te digo, para poderte explicar, lo que yo quiero que pienses es ¿por qué la vista frontal me sale en el verdadero tamaño del objeto? La respuesta simple y llanamente es lo que ya has estudiado, pues. Se representa en su verdadero tamaño, primeramente porque las líneas de proyección llegan al plano de proyección paralelas y perpendiculares. El objeto es paralelo al plano de proyección. Por eso es de que esta multivista bajo estas condiciones sale en su verdadera magnitud, se llama también así, o en su verdadero tamaño. Entonces, la pregunta sería, si tú a este plano inclinado quieres verlo en su verdadero tamaño, ¿qué harías? A ver, ¿quién me responde con su micro? Si yo a este plano inclinado quisiera verlo en su verdadera magnitud, en su verdadero tamaño, ¿qué haría de una manera práctica? A ver. Exactamente, muy bien. Yo veo a este objeto en su verdadero tamaño, ¿por qué? Porque las líneas de proyección van a llegar paralelas y perpendiculares a este plano, de tal manera de que yo lo estoy viendo perpendicularmente a este plano y su proyección me va a salir en su verdadero tamaño. Entonces, si yo quiero ver a este objeto en su verdadero tamaño, simple y llanamente, en vez de verlo, en vez de que las líneas de proyección vengan en esta dirección, claro, van a venir en esta dirección. Van a venir las líneas paralelas y perpendiculares al plano de proyección. Pero cuando lo proyecten al objeto, solamente esta parte se va a ver en su verdadera magnitud, porque las líneas llegan perpendiculares ahí. En cambio acá llegan inclinadas. Entonces, ¿qué hago yo para ver este plano inclinado en su verdadera magnitud? Entonces mi observador no estará acá, pues así, sino ¿a dónde va a estar? Va a estar por acá, pues. Ahí va a estar mi observador. De tal manera que las líneas de proyección
que él dirija al objeto van a llegar perpendiculares a este plano. Y al llegar perpendiculares, eso quiere decir que el observador ya está viendo a este plano inclinado en su verdadero tamaño. Listo. Esa es la aplicación de la teoría de vistas auxiliares. O sea, observar al plano inclinado con líneas de proyección perpendiculares a este plano inclinado. Listo. Así de simple, así de fácil. Entonces, ¿qué cosa es lo que se da? Para que yo, vuelvo a repetir, para que el observador pueda ver este objeto en su verdadero tamaño, tiene que buscar una posición de tal manera de que cuando él envíe sus líneas de proyección sobre ese plano inclinado, lleguen perpendicularmente al plano inclinado. De tal manera que el observador lo va a ver en su verdadero tamaño. Listo. Esa es la solución. Y ahora, ¿qué haces? Para sacar esta vista auxiliar, lo único que tienes que hacer es aplicar la teoría de proyecciones en el tercer cuadrante. Nada más. O sea, ya estando el observador acá y estando el objeto de esta manera, entonces ahora, para proyectar esto como vista auxiliar, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer? Proyectar, hacer una proyección en el tercer cuadrante. Ah, ya, entonces, para proyectar en el tercer cuadrante, yo tengo que tener primero al observador por acá, ya está. Después, poder tener el plano de proyección, porque en el tercer cuadrante hemos dicho, ¿no? Primero está el observador, después está el plano de proyección y después está el objeto. Muy bien, entonces, si acá ya tengo al observador, cuyas líneas de proyección llegan perpendiculares a este plano de proyección, y eso es lo que voy a proyectar, entonces, delante del objeto, tengo que poner un plano de proyección. Un plano de proyección que se llama auxiliar. Un plano de proyección auxiliar. ¿Y qué característica debe de tener este plano de proyección auxiliar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué característica debería de tener este plano de proyección auxiliar? ¿Cómo? No lo he escuchado. Paralelo a la cara. El plano debería ser paralelo a la cara del... Muy bien, claro que sí. Claro, ahí está, ¿ves? ¿Por qué se da cuenta rápidamente el participante? Porque ya domina proyecciones. Entonces es elemental. Si mi observador está en el infinito, las líneas de proyección llegan perpendiculares acá, y quiero proyectar en el tercer cuadrante, entonces observador, delante del observador, el plano de proyección y mi objeto atrás. Con la particularidad de que este plano de proyección tiene que ser paralelo al plano inclinado del objeto. Listo. Entonces, las líneas de proyección llegan también perpendiculares al plano de proyección. Pasan ese plano de proyección, toman todos los puntos del objeto de este plano inclinado y lo trasladan al plano de proyección auxiliar. Al plano de proyección auxiliar, generando, ¿qué cosa? La vista auxiliar del objeto. La vista auxiliar del objeto. Listo, eso es todo. Eso es todo, vista auxiliar. Así es como debe de hacerse. Y precisamente, como ustedes pueden ver,
ahí está este objeto ubicado en la caja de cristal. Acá está un plano, 2, por acá 3, 4, 5 y 6. Pero además hay un plano auxiliar de proyección que es este, a donde se ha proyectado la vista auxiliar del objeto. Entonces, estando así, ¿qué hacemos con esta cajita de cristal? Lo desdoblamos, manteniendo el plano frontal inamovible. Esto se abre para acá, esto viene para arriba, esto también se adelanta y finalmente vamos a tener la vista frontal por acá, a este costado la vista lateral derecha, por acá la vista superior y abriendo también esta parte tenemos la vista auxiliar del objeto. Listo. Ya solucionamos adecuadamente la vista auxiliar, que se llama vista auxiliar simple del objeto. Vista auxiliar simple del objeto. Listo. Esa es la teoría, la aplicación de la teoría de vistas auxiliares. En eso consiste. Nada más. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? Muy bien, seguimos. ¿Cómo vamos a hacer ahora las proyecciones de vistas auxiliares? Mejor dicho, ¿cómo vamos a aplicar y cómo vamos a sacar esta vista auxiliar? ¿Ya? Para lo cual, a ver, vamos a ver. Para lo cual, yo primero voy a mostrar, no esto, ya después voy a mostrar este ejemplo. ¿Ya? Para poder trazar la vista auxiliar en el dibujo, este es el proceso que tienen que hacer. ¿Ya? Este es el proceso que tienen que hacer. Mejor dicho, profesor, ahora que yo ya sé la teoría, ¿cómo es que voy a encontrar mi vista auxiliar? Yo ya sé qué cosa es lo que tengo que hacer y cómo observar y cómo proyectar. Ahora, de una manera práctica, ¿cómo voy a hacer mi vista auxiliar simple, profesor? La vista auxiliar simple la vas a hacer de la siguiente manera. ¿Ya? Observa. En primer lugar, vas a tener que tener un objeto, ¿no es cierto? Claro, acá está el objeto, ¿eh? que vamos a trabajar ahora. Este es el objeto. ¿Ya? Como tú ves, este objeto tiene este plano inclinado, que no es paralelo ni a la vista lateral derecha, ni a la vista frontal, ni a la vista lateral izquierda, ni a la posterior, ni a la superior, ni a la inferior. Este plano inclinado es el plano inclinado A, porque como tú ves, acá también hay este plano de acá, este plano de acá, y también este otro plano que corresponde, digamos, a esta vista, que es B y C. Los planos C y B son paralelos a la vista lateral derecha, pero el plano A no lo es. Ahora, este plano A está enumerado en sus vértices. ¿Ve? Acá tienes el vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5, 6 y de nuevo 1. Ahí están cada uno de los vértices con su propio número. Ahora, para poder hacer la vista auxiliar, tú tienes que tener un plano de referencia, ¿ya? Un plano de referencia. Acá tú lo ves al objeto en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Acá está el largo, el ancho y la altura. Por consiguiente, cuando vas a hacer las proyecciones de tu vista auxiliar, tienes que tener un plano de referencia. ¿Ve? En este caso, el plano de referencia lo han puesto en la parte posterior. ¿Ve? Pegada a la parte posterior está acá este plano de referencia.
¿Ya? Muy bien. Una vez que el profesor te diga, este es el objeto, indique o dibuje las vistas necesarias. ¿Ya? De otra manera, dado el objeto, dado este objeto, dibuje las vistas necesarias o dibuje las multivistas necesarias. Ok, entonces eso lo vas a hacer. Lo primero que haces es dibujar las multivistas. Te pones por acá y vas a decir que esta es la vista frontal. Por consiguiente, viendo la vista frontal, ¿sí? Su proyección de la vista frontal está acá. O sea, cuando lo proyectas, obviamente que para proyectar, tú tienes que ponerte como observador acá en el infinito. Delante tienes que tener un plano de proyección. Y a partir de ahí ya proyectar tu vista frontal. Y tu vista frontal te va a salir de esta manera en su proyección. ¿Ya? Y después dices, ¿cuál de las vistas voy a hacer preferible? ¿La vista lateral derecha o la vista superior? Entonces tú dices, ya, mejor voy a dibujar, además de la vista frontal, voy a proyectar también la vista superior. Y la vista superior, cuando lo proyectas, te sale de esta manera. La vista lateral derecha, por ahora todavía no. Listo. Entonces tú dices, después de haberlo estudiado, que este objeto suficiente cuando tú tengas que proyectar la vista frontal, porque te han dicho, ¿no? Proyecte las vistas necesarias. Ya. La primera vista, la vista frontal. La segunda vista, la vista superior. Y la tercera vista, obviamente que tú vas a decir que va a ser la vista auxiliar. Muy bien. Entonces, lo primero que haces como primer paso es sacar dibujar las multivistas. Ya tengo dibujadas mis dos multivistas. El segundo paso, entonces, vas a dibujar la vista auxiliar. Entonces, antes de pasar al segundo plano, al segundo paso, tú dices, ¿qué hago yo para proyectar mi vista auxiliar? La teoría de proyecciones te dicen de que para proyectar tu vista auxiliar, el observador tiene que enviar sus líneas de proyección perpendiculares a la parte del objeto inclinado. El observador debe de ubicarse perpendicularmente a ese plano inclinado del objeto. Y ahí está. Esto refleja precisamente de una manera muy corta la solución que tú le estás dando al problema. Muy bien. Entonces, como te he explicado antes, acá tienes este plano inclinado. Y el observador debe estar ubicado perpendicularmente sus líneas de proyección a este plano inclinado. Por consiguiente, por acá va a estar tu observador, obviamente en el infinito. Y de ahí van a venir las líneas de proyección perpendiculares al plano inclinado. Precisamente acá dice, ¿ve? Línea visual. ¿Ah? Así lo llama este autor. Pero nosotros a estas, no solamente línea, sino líneas, ¿cómo se llaman? ¿Líneas de qué? A ver, ¿nosotros cómo lo llamamos? De proyección. ¿Cómo? Líneas de proyección. Nosotros le llamamos infinita cantidad de líneas de proyección sobre el plano inclinado. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
para proyectar, tenemos que tener esas líneas de proyección, ¿ya? Y entonces, el segundo paso es proyectar esas líneas de proyección. Mejor dicho, cuando el observador está acá, las líneas de proyección vienen del ojo del hombre que está en el infinito, vienen paralelas y tienen que llegar perpendiculares al plano de proyección, ¿ya? Vienen así paralelas, O sea, si prolongo esto, va a ser otra de las líneas paralelas que están llegando acá, perpendiculares a este plano de proyección. Pero de una manera práctica, trazar las líneas de proyección desde arriba hacia el plano inclinado no es muy, digamos, no es muy fácil. Preferible es, como acá, trazar estas líneas de proyección de el plano inclinado. A partir de acá, trazo una línea de proyección. O sea, ¿qué quiere decir? Que estoy trazando una línea de proyección. Quiere decir que esta línea con este plano forman un ángulo ¿de cuánto? 90 grados, porque es perpendicular. Entonces, de este otro vértice saco otra línea de proyección. De este vértice saco otra línea de proyección, básicamente. Aunque acá este autor dice, de este vértice otra línea de proyección, de este vértice otra línea de proyección. Por consiguiente, el segundo paso es sacar. El segundo paso básicamente sería indicar las líneas de proyección, pero como no puedo indicarlo porque acá está mi observador de arriba hacia abajo, entonces lo indico de abajo hacia arriba, haciendo que estas líneas de proyección sean perpendiculares al plano inclinado. Ese es el segundo paso. Muy bien. Ya tenemos entonces ahí las líneas de proyección. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos que identificar nuestro plano de referencia. ¿Ve? Nuestro plano de referencia. Y acá, ¿en cuál de las vistas podríamos indicar de una manera correcta nuestro plano de referencia? Acá está pues nuestro plano de referencia, ¿eh? ¿Y a dónde lo indicarías de una manera correcta? En la vista frontal, difícil, porque es paralelo. ¿A dónde lo indicarías? Como acá está, ¿ve? Lo estás indicando en la vista superior. Porque precisamente está pegado acá el plano de referencia. A este lado está pegado ahí, ¿ve? Entonces, el segundo paso es identificar el plano de referencia. Pero como estás trabajando en 2D, este plano es una línea de referencia. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Ese es el tercer paso. Continuamos. Ahora, lo que hacemos es trazar el cuarto paso. Trazar la línea de referencia, ¿sí? En esta parte, o sea, a donde has proyectado tus líneas de proyección. Ese plano de referencia, como tú ves, está a un costado, ¿ya? Pero el plano de referencia, cuando tú lo llevas al plano inclinado, ese plano de referencia tiene que formar 90 grados con tus líneas de proyección, ¿ya? Entonces tú dices, a una distancia determinada de tu vista, de la superficie inclinada, trazas la línea de referencia, pero que sea perpendicular a las líneas de proyección o paralela al plano inclinado.
Muy bien. Ese es el cuarto paso. El quinto paso es trasladar las medidas, trasladar los puntos, trasladar los vértices de la vista superior hacia el lugar a donde está la línea de referencia, ¿ya? O sea, llevar los puntos o los vértices, la ubicación de los vértices de la vista superior acá a esta parte. ¿Cómo? Sexto paso, de la siguiente manera. Observa. Tú anteriormente, ¿qué cosa le has hecho a tu sólido? Le has puesto además de poner el plano de referencia, lo has enumerado. El plano inclinado lleva 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices. Eso es lo que vas a hacer en el sexto paso. Este es tu vértice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Una vez que tú has llevado esos 6, que has identificado esos 6 puntos en tu vista superior, entonces vas a proyectar cada uno de esos vértices. Primero a tu vista frontal y después lo vas a llevar a tu proyección auxiliar, a tu plano de proyección auxiliar. ¿Cómo? De la siguiente manera. Acá tú tienes el punto 1 y acá tienes el punto 2. Por consiguiente, cuando tú proyectas a tu vista frontal, acá este vértice, el más cerca hacia ti, es el punto 1. Y ahí mismo en la parte de atrás está el punto 2. Por consiguiente, el punto 5 y el punto 6 lo proyectas. Y en tu plano auxiliar, en tu plano inclinado, este es el punto 5 y ahí mismo está el punto 6. Proyectas estos vértices, 3 y 4. ¿A dónde están? Ah, ya, acá está. En este vértice está el punto 3 y primero está el punto 4 y más atrás está el punto 3, como se ve en tu vista superior. Ahora, estos vértices lo proyectas a tu vista auxiliar o al plano auxiliar, plano de proyección auxiliar. ¿Cómo? Muy simple. Tú dices, en esta línea de proyección está el punto 1 y 2, nada más. En esta otra línea de proyección voy a encontrar el punto 5 y el punto 6. Y en esta línea de proyección voy a encontrar al punto 3 y al punto 4. Muy bien, eso ya lo defines así. Pero ahora ya más detalladamente dices, si en esta línea de proyección está el punto 1 y el punto 2, ¿cuál es más fácil para mí identificar a dónde está el punto 1 y el punto 2? Entonces, para ti es más fácil identificar el punto 2. ¿Por qué? Porque el punto 2 está a dónde está tu línea de referencia. Como anteriormente tú ya le has puesto la línea de referencia por acá, acá está tu línea de referencia, y acá debe de estar, en esta línea debe de estar tu punto 1 y tu punto 2, entonces tu punto 2 está acá. Y fácilmente también tú puedes decir, también en mi línea de referencia está el punto 3, por consiguiente, lo llevo para acá, esta va a ser mi punto 3. Listo. Ya definiste cuál es la ubicación de tus vértices 2 y 3.
Ahora, ¿cómo defines el otro vértice 1? Muy simple. De tu plano de referencia hasta el punto 1, ¿qué distancia hay? Hay esta distancia. Hay esta distancia, que lo estoy indicando de esta manera. Esa es la distancia. ¿Cuánto? Ya podemos decir, a ver, que hay 30 milímetros. Entonces, a partir del punto 2, mido 30 milímetros y encuentro el punto 1. Listo. Ya he encontrado el vértice 1. Muy bien. Ahora, del vértice 3 al vértice 4, vamos a suponer que si acá había, dijimos 30, acá que haya 17. Ok, entonces de allí, por esta línea de proyección, de acá, 17 milímetros y ya tengo el punto 4. Ahora, del punto 4, paralelo a la superficie o a la línea de referencia, está el punto 5. Entonces, desde acá hasta acá, que haya 15 milímetros, paralelo. Entonces, desde este punto, paralelo a la línea de referencia, encuentro el punto 5. Y también a partir del punto 1, que vendría a ser esto, paralelo, ¿sí? Paralelo, punto 1, paralelo a la línea de referencia, voy a encontrar el punto, esa intersección, el vértice 6. Listo. Ya identifiqué vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5 y vértice 6. Listo, ya tengo ahí los puntos, ¿ya? Definidos. Ya tengo los vértices, y los vértices, como ustedes saben, son puntos. Entonces, lo que tengo yo que hacer es lo siguiente. Y esto tienes que hacerlo. Claro, acá ya es fácil porque ya tienes los vértices y te das cuenta de acá que es así. Entonces, ya encontraste tu vista auxiliar. Pero realmente tienes que hacerlo así. La regla te dice. ¿Por qué? Porque esta es una proyección simple. Porque si tienes una proyección con mayor cantidad de puntos, entonces ya no va a ser simple. Entonces, ¿cómo vas a encontrar tu vista auxiliar? Con este procedimiento que sirve también para proyecciones simples y para proyecciones también complejas. Te vas acá a la vista superior y dices, voy a encontrar, a ver, ¿qué vértices son los que se unen? ¿Ya? ¿Qué vértices se unen acá? En mi vista superior, ¿el vértice 1 se une con el vértice 5? No. Por consiguiente, yo no puedo unir acá el vértice 1 con el vértice 5 con una línea, porque acá no está así. Más bien, el vértice 1 se une con el vértice 2. Ah, ya. El vértice 1 se une con el vértice 2. Entonces, trazo esta línea. Listo. Ahora, ¿el vértice 2 se une con el vértice 5? No. El vértice 2 se une con el vértice 3. Ya, el vértice 2 se une con el vértice 3. ¿El vértice 3 se une con el vértice 4? Sí. Entonces, el vértice 3 lo une con el vértice 4. ¿El vértice 4 se une con el vértice 6? No. El vértice 4 se une con el vértice 5. Ah, ya. 4 se une con 5. Así. ¿Y el vértice 5 se une con el vértice 1? No. Con el vértice 6. Ah, ya. Con el vértice 6. El 5 con el vértice 6. Y ahora, ¿el vértice 6 se une con el vértice 1? Sí. Ah, ya. Entonces, cierro acá mi vista auxiliar. Y de esa manera encuentro mi vista auxiliar. Y finalmente, en el paso 7, voy a definir claramente que solamente esta es mi vista auxiliar. El resto no interesa. Van a ver más adelante con otros ejemplos.
Muy bien. ¿Preguntas, señores? No te te he escuchado al principio, pero tu micro ha ido bajando de intensidad. A ver, de nuevo, ¿cuál es la pregunta? No, pero ahí tenemos, dime, ¿en qué gráfico? Pues, ¿en cuál de? En la vista superior tengo eso, lo que me estás diciendo. También en la vista frontal tengo eso. ¿Cuál es la pregunta más concreta? ¿En qué vista? Mira. Para que tú preguntes, ¿ya? Para que tú preguntes. Acá tengo la vista superior. Esta es la vista frontal. Y ahora ya encontré la vista auxiliar. Ahora pregunta, a ver. ¿Cuál es la pregunta que no la entiendo? Puntos, ¿qué puntos están debajo de ellos? ¿A qué ellos te refieres? Ya, ok, ya. Ahora ya estás hablando con mejor propiedad, ya. Los puntos de la vista superior. Muy bien, ya están. Los vértices de la vista superior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. ¿Qué tienen? Tú te refieres a esto, ¿no? Lo que me estás diciendo es que en la vista superior este punto es 1, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Pero tú me dices, debajo de ellos hay otros puntos, hay otros vértices. ¿Y cuál sería el vértice? Sería este, ¿no? A este vértice. ¿Sí? Y me dices que a este punto, que es el punto 6, debajo hay otro vértice. Claro, debajo de otro vértice. Y eso debería de verse en la vista auxiliar. Claro, debería de verse en la vista auxiliar. Como en este caso, ¿eh? Acá está llevando, este vértice lo está llevando para acá. Y este vértice lo está llevando para acá. ¿Ya? Yo no te he nombrado estos dos vértices de acá, ni este tercero. ¿Por qué? Porque eso no está incluido en la vista auxiliar. Como tú ves, ¿qué tienen que ver estos vértices de la parte inferior con la vista auxiliar? Nada. Entonces, si no tiene que ver nada, ¿para qué tendrías que llevarlo? Esa es la lógica, ¿eh? ¿Para qué tendrías que llevarlo? Porque al final de cuentas, observa, a ti te piden que tú representes las vistas necesarias. Ok, vista necesaria, ¿no es cierto? Y yo te voy a decir, mira, como antes te dije, ¿no? Acá lo que interesa básicamente, ¿qué cosa es? La vista auxiliar. ¿Y cuál es la vista auxiliar? Esta. Ok, entonces, yo al profesor le presento la vista frontal, así, le presento la vista superior y la vista auxiliar. Entonces el profesor razona y dice, muy bien, la vista frontal es de esta manera, Muñoz. Sí, profesor. La vista superior también se debe de esta manera. Sí, profesor. Y la vista auxiliar también debe de verse de esta manera, ¿no es cierto? Sí. Pero no te das cuenta, Muñoz, que cuando tú lo ves por este lado, abajo se ve, debajo de la vista auxiliar, se ve este plano de acá. ¿Por qué no lo has proyectado, ah? La respuesta sería, profesor, ¿y para qué lo voy a proyectar? Si en la vista frontal y en la vista superior yo tengo a ese plano en su verdadero tamaño.
¿Para qué ya tendría que volver a representar esto si en la vista frontal yo tengo la altura? ¿Sí? O sea, este lado. Y en la vista superior tengo este otro lado. Tengo este otro lado. Listo. ¿Es suficiente para poder entender que esto es rectángulo? Claro que sí. No hay necesidad de representarlo. Y esta vista de acá, esta que está acá, ¿por qué usted no lo ha representado? Porque también con la vista frontal y la vista superior, yo ya tengo esa vista. Ya no tengo que representarlo. Acá lo que interesa, por eso es teoría de vista auxiliar simple. Solamente esta vista auxiliar. ¿Ya? Y eso se va a responder mejor al que me está preguntando con los siguientes ejemplos, ¿ya? Eso de por qué usted me dices tú no proyecta esos otros vértices, yo te voy a contestar a esa pregunta con la explicación que te voy a hacer más adelante, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta allí alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta más? Porque en realidad la pregunta que me ha hecho el participante es interesante, ¿eh? Pero lo vamos a contestar más adelante. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Ahora veamos acá este otro autor también de la explicación. Este otro autor que trae esta explicación. Dice, acá tengo el objeto. ¿Ya? Acá está el objeto, dice él, ¿ya? Fíjate, acá está el objeto. Listo. Como ustedes pueden ver, ahí está el objeto. Es un paralelepípedo a donde le han hecho un corte por acá, otro corte por este lado, y además le han hecho un corte inclinado, de tal manera que ahí está. Como acá tenemos una superficie inclinada de cajón, decimos, necesitamos aplicar para esa superficie plana, o esa superficie inclinada, la teoría de vistas auxiliares. Muy bien. Primer paso, como hemos hecho anteriormente. El primer paso, como hemos hecho anteriormente, es primero trazar la línea de referencia. ¿Ya? Y aquí el autor de este dibujo dice, yo tengo varias alternativas para trazar los planos de referencia. Puedo trazar un plano de referencia, como en el caso anterior, en esta superficie. Ese plano de referencia vendría a ser representado por esta LR4. Pero también podría poner mi plano de referencia en esta otra, con esta otra línea de referencia. O también podría ser esta otra. O también podría ser esta. ¿Ya? Ahí dice, yo tengo 4 opciones para poner mi línea o mi plano de referencia cuando haga la proyección de vista auxiliar. Entonces, él decide que la línea de referencia va a ser esta. Esta va a ser su línea de referencia. Las demás, no. Ese es en el primer paso. Y también en el primer paso es dibujar las vistas ortogonales. Proyecta por acá y la vista frontal le sale de esta manera. Proyecta por la parte superior y la proyección superior le sale de esta manera. Y él además proyecta la vista lateral derecha y le sale de esta manera. Como se puede ver en la vista frontal, esta línea es la línea del plano inclinado. Todo lo demás está en su verdadero tamaño. Incluso también en el verdadero tamaño está la superficie inclinada, pero de perfil. En la vista superior, toda esta parte de acá está en su verdadero tamaño, pero está deformada todo esto, porque eso pertenece a el plano inclinado. Y en la vista lateral derecha, todo este plano está deformado. Todo este plano está deformado. Y por consiguiente, se necesita aplicar la teoría de
vistas auxiliares. Ya sabes, pues, de que para poder resolver eso, la solución de la teoría es de que tú, observador, se ponga con líneas de proyección perpendiculares a este plano de proyección. O sea, acá va a estar tu observador y por ahí va a mandar líneas de proyección perpendiculares a este plano inclinado del objeto. Veamos el segundo paso. El segundo paso es que él traza su línea de referencia, ¿ya? Porque en el segundo paso también ha trazado, a ver, claro, ahí en el primer paso ha trazado las vistas. En este caso, en el segundo paso, él traza las líneas de proyección. Las líneas de proyección. A partir de acá, una línea de proyección. A partir de acá, otra línea, otra línea, otra línea y otra línea. De tal manera que esas líneas de proyección son perpendiculares al plano inclinado del objeto. Y por consiguiente, también traza su línea de referencia. A una distancia prudencial, coloca la línea de referencia. Claro que él, de acuerdo a lo que explica, en el segundo paso, él lo primero que hace es trazar la línea de referencia. L, R. Y en el tercer paso, dice él, traza las líneas de proyección. Muy bien, eso es lo que tiene en el tercer paso. Ahora al cuarto paso. Al cuarto paso, dice él, se trasladan con el compás, dice él, las distancias. Ok, entonces, como acá en la vista superior tiene la línea de referencia, ¿ya? Y en su vista auxiliar tiene la línea de referencia por acá, entonces él dice, voy a llevar esta distancia 1 a esta parte auxiliar. Esa distancia 1, ¿de dónde viene? Esa distancia 1 viene de la línea de referencia, ¿no? Viene la distancia 1 de la línea de referencia hasta el extremo. O sea, de la línea de referencia hasta esta otra línea extrema. Y entonces, si acá está mi línea de referencia, a esta distancia D1 le voy a trazar esta otra línea de referencia. Listo. Ya tiene ahí la otra línea de referencia. Ahora dice, la distancia 2 va a ser de la línea de referencia para atrás, en D2. Y voy a trazar esta otra línea de referencia. Dicho y hecho, desde acá, con una distancia D2, traza otra línea de referencia, por hecho, otra línea paralela a la línea de referencia. Listo, ya tiene esa distancia ubicada. Y después dice, de la línea de referencia voy a trazar esta distancia D3 hacia atrás. Entonces toma la línea de referencia desde acá y traza la distancia D3 y ahí, a partir de ahí, traza una línea paralela a la línea de referencia. Entonces, ya tiene la ubicación de esta línea, de esta otra línea, y de la línea acá, y su línea de referencia. O sea, 1, 2, 3, y con la línea de referencia 4. 1, 2, 3, y con la línea de referencia 4. Ya teniendo eso, entonces lo que él, simplemente, tiene que llevar cada uno de sus vértices, él ya no utiliza acá, como más fácil es utilizar los números, él utiliza y lo hace de esta manera, ¿no? Porque dice, el quinto paso, finalmente se dibuja la vista auxiliar de la superficie inclinada al unir los puntos determinados en la forma expuesta en los pasos anteriores. O sea, pues,
en caso necesario, entonces tú tendrías que poner acá 1 y 2, y decir, el punto 1 está acá, entonces acá está el punto 1 y el punto 2. El punto 1, ¿a dónde está? Está en la línea inicial. Ah, ya, entonces el punto 1 vendría a ser este. Ya ubicaste el punto, este punto. Ahora, el punto 2, ¿a dónde está? Está en la línea extrema, después de la línea de referencia. O sea, el punto 2 estaría acá. Ya tienes tu otro punto. Ahora, esta línea de acá está a una distancia en la primera, adelante de la línea de referencia. Entonces te vas acá, vienes acá, y esta es tu línea de referencia, vendría a ser esto. Este punto de acá. El otro punto lo tienes en la misma línea de referencia. Acá está este otro punto. El otro punto lo tienes en la segunda línea. En la segunda línea, o sea, la tienes acá. Acá, en este punto. O sea, esto. Esto. Ya anteriormente esto. Y adelante la tienes también este otro punto. Ahí está. Listo, ya tienes eso. Ahora, este punto de acá, ¿a dónde lo tienes? También delante de la línea de referencia, o sea, acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro que sí, ahí. Y la otra línea, de acá, la otra línea la tienes después de la línea de referencia, o sea, por acá. ¿Ya? Muy bien. Después, ¿qué más tienes? Así como tu compañero entonces me reclamaba, acá también usted tiene vértices, profesor, esto también debería de llevarlo. No, solamente este autor está llevando lo que corresponde a la parte inclinada, nada más. No lleva ni estos vértices, ni este vértice de arriba, ni este de arriba, ni este de arriba, ni este, no lo lleva. Ni tampoco lo lleva los vértices de abajo. Ni tampoco lleva los vértices que están intermedios, no los lleva. Porque si no, imagínate, lleva esto, lleva de acá esto, lleva de... ¡Oh, la madre! Se te va a armar acá el bolondrón. ¿Ya? Él está llevando estrictamente solamente lo que necesita para identificar bien a su vista auxiliar. Muy bien, ¿qué más tiene? Ah, ya, entonces, de este punto lleva el primero. Ah, ya, el primero. ¿A dónde está el primero? Está un punto después de la línea de referencia. Ya, a ver, un punto después de la línea de referencia. Acá. Sí, ahí está. Y el otro está más arriba. Ya está, acá está. Muy bien. Ahora, ¿cómo vas a unir los puntos? Ahí está el problema. Acá ya, como tiene mayor cantidad de puntos, ya se te hace un poco más difícil. Si no, enumeras. Entonces, a ver, pues, ya, como hemos llevado este punto 1 y este punto 2, entonces acá tenemos este punto 1 y se unen estos dos. Listo. A ver, ahora, estos de acá llevamos y se unen también antes de. Ya está. Estos de acá también se unen, estos dos puntos antes de, o sea, antes y en la misma línea, o sea, esto y en la misma línea. Ok. Listo. Ahora, este otro punto extremo, se une esto con el segundo. Ah, ya, entonces esto es primero con el segundo, o sea, así se unen. Listo, ya está. Entonces es más fácil, ¿no es cierto? Ya con esto ya tienes, ya ve. Porque de acá tú unes con este otro, o sea, con esto, ya pues, entonces viene para acá. Este se une con este, ya pues, viene acá. Y para comprobarlo, este se une con esto, a ver, este con este, allá, entonces este con este, ahí está. ¿no? Ahora, este se une con este, ¿no? Entonces, o sea, este de acá con el extremo. Y ya está. Ahora,
este se une con este. O sea, este de acá se une con este otro de acá. Entonces acá tienes el otro. Y finalmente tienes esta otra línea que va para arriba, así, y después ya tienes esta otra. Y listo. Ahí está tu vista auxiliar. Vista frontal, vista superior y vista auxiliar. 3 vistas para que identifiques adecuadamente a tu objeto. Nada más. Muy bien, hasta ahí está claro, señores. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profesor. Muy bien. Ahora veamos esto. Ya acá ya es ejercicio. Muy bien, ¿qué es lo que te dice este ejercicio? Observa. Dada la vista frontal y dada la vista lateral derecha, proyecta la vista auxiliar. Proyecta la vista auxiliar. Muy bien. Como te dan ya las vistas acá, entonces pues tú lo que haces es, como te están pidiendo eso, ¿sí? Entonces vas a tu AutoCAD o vas a tu cuadernito y dibujas, pues transcribes tu vista frontal. 96, 16, 54, 42, esto acá, listo. Al costadito transcribes tu vista lateral derecha. Muy bien, entonces ya cumpliste, si se quiere, con el primer paso, porque el primer paso cuando te dan una vista auxiliar, lo primero que tienes es que dibujar las vistas ortogonales, ¿no? En este caso, claro, tú has dibujado, te dan estas 2 vistas, frontal y lateral derecha, no te dan la vista superior, porque si te hubiesen dado, tú también tendrías que dibujarlo ahí, ¿no es cierto? Cuando se te da esto, no es que te pidan, y ahí está, ¿ve? Hay algunos que, cuando, lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿ve? Cuando yo le digo, a ver, te doy estas 2 vistas, hazme el corte necesario, ellos agarran y de frente me hacen el corte, ¿no? El corte, ¿eh? Es más, me hacen el corte por acá. Y ahí está, este objeto está cortado. Y me lo presentan solito, ¿ve? ¿Qué es esto? Como les digo, nada, pues esto no es dibujo. Ah, no, pero profesor, este es el corte de esto. No es dibujo, porque tú tienes que indicar el corte y representarlo, ¿eh? Es decir, tienes que dibujar esto. Tampoco se tiene que entender, si hay eso, tampoco se tiene que entender, ¿no? Dada la vista frontal, dada la vista lateral derecha, dibujar la vista auxiliar. Ah, ya, profesor, usted me está pidiendo eso, ¿no es cierto? Ya, pues, entonces, la vista auxiliar va a salir así, profesor. Y me lo presentas solito en el papel, ¿ve? Esta es la vista auxiliar. ¿Vista auxiliar de qué? ¿De qué? Ah, de lo que usted ha puesto en el dibujo, pues. No, señor, esto no es nada. Esto es vista auxiliar de algo. Esto es vista auxiliar de este objeto. El dibujo siempre tiene que ir completo. No puedes dar la respuesta como en matemáticas, como en física, una respuesta sin poner el antecedente. Acá sí tienes que dibujarlo, porque esto es el plano, el dibujo. Esto no es nada. ¿Me entiendes? Eso es para aclarar a las personas que todavía no quieren aprender. Muy bien, entonces ya dibujamos las vistas. Ahora, ¿qué hacemos? A partir de del plano inclinado, dibujamos o trazamos las líneas de proyección. Líneas de proyección. Líneas de proyección. Listo. Y allí, tú puedes, a ver,
No sé si te habrás dado cuenta, ¿ya? En la solución que le dan en los dos casos que ya te enseñé, ¿sí? Ellos lo dan la solución con un plano o con una línea de referencia, ¿no es cierto? Con una línea de referencia. A ver, como no has preguntado, entonces, antes de solucionar esto, yo quisiera que tú me digas, me respondas a la siguiente pregunta. Acá, por ejemplo, él para solucionar este problema nos pone un plano de referencia. Un plano de referencia. Y a partir de ese plano de referencia, le dimos solución a esto. Acá este amigo nos saca no solamente una línea de referencia, sino 4 líneas de referencia, ¿ya? Para también solucionar por esa línea de referencia el problema de la vista auxiliar simple. ¿Qué te parece esa solución? ¿Qué comentario me podrías hacer? A ver. Muy bien, ya, esa es una opinión tuya, muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿quién me dice algo? ¿Algo que hayan visto ustedes? A ver. ¿Nadie? Que podemos visualizar la profundidad, o más o menos. ¿Cómo? Podemos visualizar la profundidad, no sé si profundidad, que ya se puede ver en el otro. ¿Y para qué necesitas la profundidad si en las otras vistas ya lo tienes? De otro punto, de otra vista, para ver el objeto, ¿no? Mira, acá tú ya has resuelto el problema, ¿Qué más pedirías para tú conocer el objeto? ¿Qué más pedirías? Con estas 3 vistas, ¿no podrías conocer tú bien el objeto? ¿Ah? ¿Qué me respondes? Aparte de la vista necesitaría la línea de referencia. De ahí me tengo que guiar para hallar las medidas. No, ya no. Acá ya no te sirve ya la línea de referencia porque ya encontraste ya. Al profesor no le interesa a dónde has puesto tu línea de referencia. Ya está acá. ¿Qué cosa te ha pedido el profesor? ¿Línea de referencia? No. El profesor te ha pedido vistas. Las vistas necesarias para entender tu dibujo. Nada más. ¿Para qué ya le voy a mostrar incluso las letras, los vértices? No hay necesidad ya. Le mostraría para que él vea cómo lo he solucionado. Pero no. El profesor dice, sacó su vista auxiliar. Muy bien. Sacó su vista superior. Sí. Sacó su vista frontal. Sí. Muy bien, listo. Con eso es más que suficiente. No, profesor, mejor le voy a hacer una vista lateral derecha. Pero lateral derecha para que se vea mejor. Estás hablando mucho. El hablar solamente es frontal, superior, vista auxiliar. Lo demás está de más. ¿Y qué te dice la regla de diseño? La regla de diseño te dice, oye, no seas parlanchín. No representes más de lo que necesitas. ¿O sí? No, pues. No le pongas más de lo que necesitas, porque si no tu plano está mal. Si yo dibujo acá la vista por lateral derecha, mi plano está mal. Desde el punto de vista didáctico, 0,8. Pero profesor, yo tengo todo bien dibujadito acá, solamente que me he equivocado acá. Ese solamente, precisamente, hace de que estés desaprobado. Pues. Porque si tú lo hubieses hecho, y lo hubieses hecho así, 20, pues, 20. Eso es lo que se te pide, ¿eh? Pero el problema no está ahí, ¿eh? El problema está en qué está. No problema, sino
en algo que nosotros hemos aprendido. Nosotros en proyecciones hemos aprendido de que hay planos de proyección. Planos de proyección, ¿no es cierto? Este es un plano de proyección, ¿sí o no? Este es otro plano de proyección. Plano de proyección. Nosotros hemos trabajado en proyecciones con planos de referencia. No hemos trabajado con planos de referencia. ¿Y con qué deberíamos trabajar en la vista auxiliar si quisiéramos trabajar con lo que hemos trabajado en proyección? Porque si ustedes han visto, la vista auxiliar es derivación, o sea, es prácticamente lo que se proyecta igual que proyecciones. Porque para proyectar, tu observador tiene que ponerse perpendicularmente al plano inclinado. Y cuando se ponga el plano inclinado, yo te expliqué acá, y acá también está explicado. ¿Qué tienes que hacer? Tienes pues que colocarte acá al frente y mirar perpendicularmente al plano de proyección y de allí hacer tu proyección. Pero para hacer tu proyección, ¿qué necesitas? Observador, plano de proyección auxiliar y objeto. Entonces, profesor, en vez del plano de referencia, que no cae muy bien, nosotros mejor no lo podríamos llamar plano de proyección, ya que vamos a sacar vista auxiliar también. ¿Se relaciona con eso? ¿Plano de proyección auxiliar? Claro que sí. Ese debería de ser el nombre. Yo no sé por qué estos autores le ponen plano de referencia. Si eso ya tiene un nombre. Y acá está el nombre. Plano auxiliar de proyección. Ahí está. Entonces, cuando acá eligen línea de referencia, no debería de ser plano de proyección. Pero como acá tú lo ves en 2D, entonces sería línea de proyección auxiliar. Ese debería de ser el nombre. Y listo, todo quedó en orden, no tenemos que inventar nada, porque no hay necesidad tampoco, porque esa es la manera correcta como debería llamarse. Pero hay personas que les gusta descubrir América y le ponen plano de referencia. Oye, ahí debería de ir tu plano de proyección auxiliar. Porque realmente tú no vas a proyectar sobre un plano de referencia, sino vas a proyectar sobre un plano de proyección y en este caso mejor que lo llames auxiliar, porque en ese plano de proyección auxiliar te va a salir precisamente la vista auxiliar que tú necesitas. Entonces, mira, ¿ve? Acá tú trazas tus líneas de proyección y vas a decir que por este lado, por ejemplo, por este lado de acá pasa mi plano auxiliar de proyección. ¿Ya? Por este lado de acá va a pasar, o este va a ser el plano de proyección auxiliar. Y como estos son líneas de proyección, tu plano de proyección auxiliar tiene que ser paralelo al plano inclinado del objeto o perpendicular a las líneas de proyección. Listo. Si acá pasa tu plano de proyección auxiliar, ¿en dónde está ubicado tu plano de proyección auxiliar en esta vista? ¿En dónde? ¿En cuál? ¿En la vista frontal o en la vista lateral derecha? Obviamente va a estar ubicado por acá. Tú dices, mi plano de proyección auxiliar va a estar ubicado acá. Este va a ser mi plano de proyección auxiliar. Claro, si tú lo ves desde arriba, tu plano va a ser pues un plano, pues. Y en ese plano precisamente es donde vas a dibujar esto, pues, desde arriba, cuando tú lo ves así. Entonces, este plano de proyección auxiliar, ¿en dónde está? Está acá.
Ahí está. Si tú lo ubicas, es decir, si de acá este plano de proyección auxiliar lo llevas para tus multivistas, ese está acá. Entonces, fácilmente tú dices, este vértice se proyecta hacia arriba. Este otro vértice se proyecta hacia arriba. Listo. Ahora tú vas a tu vista frontal, ¿no es cierto? Entonces tú dices, acá, este vértice con este otro vértice. Tienes en este punto. Y en este otro punto tienes este vértice y este otro vértice. Entonces, este vértice de acá lo tienes en tu línea de proyección auxiliar. Entonces, vienes acá, vienes por acá y este vendría a ser este punto. Este. Y el otro en tu línea de proyección vendría a ser esto. Tú lo llevas por acá y vendría a ser esto. Entonces, a partir de ahí, a partir de acá tienes que trazar esta distancia. Pero esa distancia no te da de dato. Por consiguiente, no puedes trazar. Pero sí te dan de dato esta distancia. Entonces, a partir de este punto, para encontrar este otro, este punto también está acá. Lo llevas y esta distancia de acá de 46 lo chantas acá. 46 hasta este punto. Listo. Y una vez que tú ya tienes para encontrar este punto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que trazar un ángulo respecto a la vertical de 30 grados. Y acá en tu vista auxiliar, ¿a dónde está esa vertical? Esa vertical está acá. Otra línea perpendicular a tu línea de... Esta línea es perpendicular a tu línea de proyección. Y por consiguiente, a partir de acá, trazas 30 grados. 30 grados, y en dónde se intersecta con esto, ahí encuentras tu otro vértice. Entonces, unes esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto, y ya tienes tu vista auxiliar definida. Listo. Ya está ahí tu vista frontal, tu vista lateral derecha y tu vista auxiliar, y con esas tres vistas ya puedes conocer muy bien a tu objeto. Acá hay otro que lo puedes ver porque la separata la tienes en esto, ¿ya? Con ese mismo procedimiento vas a resolver este ejercicio. Y acá tienes otro ejercicio ya mucho más. Caramba. Acá tienes este otro ejercicio, ¿eh? Muy bien, ¿qué tienes? Acá te doy. Dado el isométrico, dibujar las vistas auxiliares, dado el isométrico, dibujar las vistas necesarias. Entonces, obviamente, pues, tú agarras y lo primero que haces es dibujar tus vistas, tus multivistas, vista frontal. Todo esto lo llevas a tu vista frontal. Y tu vista frontal se va a ver así. Ahora, vienes y proyectas tu vista superior. Y al proyectar tu vista superior, todo esto te sale en su verdadera magnitud, en su verdadero tamaño. ¿Por qué? Porque viéndolo desde arriba, todo esto lo vas a ver deformado. ¿Me entiendes? Todo lo vas a ver deformado. Y profesor, ¿eso no se dibuja? No, eso no lo vas a dibujar. Ah, no. ¿Y por qué no lo voy a dibujar, profesora? Porque eso es lo que te dice ISO. ISO te dice así, ¿ve? Y la lógica también te dice, cuando estás proyectando tus vistas auxiliares, ¿ya? Cuando estás proyectando un objeto que tienes que aplicarle vistas auxiliares, tus multivistas solamente tienes que proyectarlas a donde se vea en su verdadero tamaño. Eso quiere decir que cuando no dibujo acá, nada, porque es esta parte de acá,
es inclinada y lo veo deformado, no lo voy a hacer, profesor. No, no lo haces. Porque eso es lo que te dice ISO. Puedes hacer así. Tu vista auxiliar solamente te saldría de esta manera. Y tu vista lateral derecha no te serviría de nada. Y por consiguiente, teniendo la vista frontal y teniendo la vista superior, fácilmente ya vas a dibujar la vista auxiliar. Y para dibujar la vista auxiliar, ¿qué tienes que hacer? Del plano inclinado, dibujar las líneas de proyección. 1, 2, 3, 4, si quiero 5, las líneas de proyección que yo necesite. Y colocar, por ejemplo, tú puedes decir, o esta línea de acá, esta línea de acá, o esta línea de acá va a ser mi línea de proyección auxiliar. Va a ser mi línea de proyección auxiliar. Y esa, pongamos, tú dices, ¿ya? Acá lo trazas, a ver. Esta va a ser mi línea de proyección auxiliar, ya, pues, entonces, mi línea de proyección. Esto, en realidad, deberías de decir, este es mi plano de proyección auxiliar. Esta línea que está acá. Este es mi plano de proyección auxiliar. Solamente que le pongo línea porque lo estoy viendo de perfil. Y esa línea de proyección auxiliar, ¿a dónde está? Está acá. Listo. Y entonces, simple y llanamente, hace la proyección correspondiente. Como acá tienes el sólido, y tú ves de que acá el ancho, como ya tienes acá, este ancho, ¿cuánto te vale? 52. Entonces, de acá hasta acá, 52. Listo. ¿Qué más tienes? De acá nomás saca las distancias. De este extremo de acá a 30 milímetros tienen los agujeros. Dicho y hecho. Desde este punto de acá, hasta el centro, tienes 30 milímetros y una separación entre los dos de 30 milímetros. Como ya tienes todo este ancho, entonces de acá lo dibujas estos dos. ¿Y cómo tienes la distancia desde este extremo hacia el centro, que es 82? Entonces, desde el centro te vas hasta 82, que es el centro. Y del centro, círculo, círculo y listo. Tangente, tangente y listo. En menos de 5 minutos ya tienes tu vista auxiliar. Con tu vista frontal y tu vista superior, suficiente para que entiendan cómo es este objeto. ¿Preguntas, señores? Muy bien, espero de que hayan entendido vistas auxiliares. Y eso sería todo por hoy. Si no hay ninguna pregunta... Profe, disculpe, más o menos, ¿cuándo saldría la primera práctica? Cuando ya sabes ya proyecciones... Pero quería más o menos... No. En la universidad tú estás haciendo las cosas al revés, ¿eh? ¿Por qué? Porque la pregunta sería, profesor, ¿qué deseas, Ramírez? Profesor, ¿sabe qué? Yo ya estoy preparadísimo con proyecciones. ¿Cuándo viene la práctica de proyecciones, profesor? Esa sería, ¿eh? Que me digas que estás preparado. Lo que tú estás haciendo, estás haciendo lo que han hecho otros participantes, ¿eh? Otros participantes, así como tú me preguntas, profesor, ¿y cuándo es la primera práctica? Yo le digo, mira, esta primera práctica la voy a tomar este sábado. ¿Y qué cosa hace el participante, ve? Que él hasta el sábado va a aprenderlo todo de proyecciones, con ejercicios, todo. Llega el sábado y sale desaprobado. Siempre pasa eso, ¿eh? Siempre pasa eso. Por eso, yo, generalmente, lo evalúo así, ¿no? Ya me preguntaron, uy, quiere decir que este grupo le va a ir mal.
En cambio, los que no me preguntan, yo tengo todavía la duda. Digo, bueno, si no me preguntan es porque todavía no están preparados. Es lo lógico. ¿Ya? Entonces, por hacer las cosas al revés, te van a salir al revés, ¿comprendes? Entonces, mejor sería, profesor, yo ya estoy preparado ahora, por ejemplo, ¿no? Mañana me puede decir, profesor, con lo que usted ha explicado y algunos ejercicios ahí he visto de vistas auxiliares, yo ya estoy recontra preparado para eso. ¿Cuándo viene la práctica? Ah, bestial, pues la práctica mañana, listo. Yo sé que vas a probarlo porque me dices que lo sabes. ¿Ya? Entonces, la primera práctica, bueno, ya que me piden prácticas, voy a tomarlo lo más pronto posible, ¿ya? ¿Cuándo? Hoy estamos lunes, ¿no? El día miércoles. ¿Podría ser el día miércoles la primera práctica? Podría ser. Hay que prepárense en todo lo que ya hemos hecho, ¿ya? Para la primera práctica. Como no me has preguntado nada en esto, entonces también viene vistas auxiliares para la primera práctica. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Bien, eso sería todo. Que les vaya bien. A ver, un segundito. Lo primero que tengo que hacer acá es... Porque si no, no voy a poder salir bien. ¿En dónde está? Esa información que necesito. ¿En dónde la tengo? A ver... A ver.